Bueno, pues vamos a empezar con el campo magnético, viendo cuál es el efecto que produce un campo magnético sobre una carga en movimiento, lo que se conoce como la ley de Lorentz, descubierta de forma experimental por el científico holandés Hendrik Lorentz. Nos vamos a basar para ello en un problema que cayó este año 2025 en junio. Realmente no es un problema, es un ejercicio que hay que responder de forma razonada y para el que es necesario antes tener algo de base. Dice el ejercicio que dos partículas cargadas se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme con la misma velocidad. Nos piden que deduzcamos la expresión del radio de la trayectoria de una de ellas y si la masa de la primera es 20 veces mayor y la carga la mitad de la segunda, que encontremos la relación entre los periodos de los movimientos. Antes de eso vamos a ver qué efecto es el que produce sobre una carga que está en movimiento un campo magnético. Como ya hemos dicho, esto viene determinado por la ley de Lorentz, que fue el que la descubrió de forma experimental. Él vio que cuando una carga eléctrica Q, en este caso una carga eléctrica positiva, se mueve con una velocidad V, en este caso la tenemos determinada aquí, es una magnitud vectorial, por tanto está representada por un vector, en presencia de un campo magnético B, que sería este que tendríamos aquí, y que también es una magnitud vectorial. Sobre esta carga en movimiento, en presencia de un campo magnético, él observó que se producía una fuerza. Esta fuerza siempre tenía una serie de características. La primera es que era perpendicular al plano determinado por v, por la velocidad, y por b, el campo magnético, que es el que tendríamos representado aquí. En este dibujo tenemos representados los vectores v y b en el plano xy. Por tanto, como hemos dicho, la fuerza sería perpendicular a este plano y estaría en el eje z. Otra de las características que él observó es que esta fuerza tenía un módulo que era proporcional al valor de la carga, también era proporcional al valor del módulo de la velocidad y al valor del módulo del campo magnético. Y que podía tener un valor máximo y un valor mínimo que sería 0. Este valor mínimo era 0 cuando el ángulo que formaban el vector velocidad y el vector campo magnético era de 0 o de 180 grados. En cambio, era máximo cuando el ángulo que se formaba era pues 90 o 200 o 270 grados. Bien, la expresión a la que él llegó, me imagino que ya a estas alturas la conoceréis, es que la fuerza producida es igual a Q por el producto vectorial de el vector velocidad y el vector intensidad del campo magnético. Ya sabéis que un producto vectorial es un módulo, es un vector que tiene de módulo el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Sería módulo de V por módulo de B por el seno del ángulo que forman. Q es un escalar, por lo tanto, en realidad esto sería un producto mixto. Bien, ¿cuánto valdría este producto vectorial en forma vectorial? Bueno, pues tendríamos que resolver este determinante. Recordad que poníamos aquí los unitarios y aquí las componentes cartesianas de cada uno de los vectores. En este caso, el vector velocidad y el vector campo magnético. La resolución de este determinante, pues mediante este producto vectorial y al multiplicarlo por Q, tendría pues la fuerza magnética que actúa sobre esta partícula
que está en movimiento. Como vector que es, hemos dicho que tiene un módulo, que sería este, tiene una dirección, que sería perpendicular al plano formado por v por b, en este caso la dirección del eje z. ¿Y qué sentido tendría? Pues el sentido es que vendría dado por la regla de la mano derecha. Es decir, yo tendría que llevar el vector v sobre el vector b, y si el pulgar apunta hacia arriba, este sería el sentido del vector fuerza. Si al llevar v sobre b el pulgar va hacia abajo, pues tendría el sentido contrario. Esto sería para una carga positiva. Esto ya lo vimos cuando estuvimos explicando los vectores, el trabajo con vectores. Bueno, pues simplemente recordarlo. Esta se llama regla de la mano derecha o regla también del sacacorcho. Si tiramos v sobre b, estaríamos desenroscando y iría hacia arriba. Si tiramos, si v estuviera aquí, estaría aquí, estaríamos hacia abajo y estaríamos enroscando y iría la fuerza hacia abajo. En este caso, tal como está dibujado v y b, el sentido de la fuerza es hacia arriba, en el sentido positivo del eje z. Eso porque la carga es positiva. Si la carga fuera negativa, esto tendría un valor negativo, y lo que saldría en este determinante tendría el sentido contrario. Por eso aquí tenemos dibujado que si la carga es negativa, el sentido de la fuerza sería el sentido negativo sobre el eje z. Bien, ya hemos visto por tanto cuál es la fuerza que actúa sobre una carga en movimiento cuando ésta está en presencia de un campo magnético. ¿Qué efecto va a producir? Hemos dicho que esta fuerza evidentemente va a producir un efecto. Este efecto dependerá de las características tanto de la velocidad como del vector campo magnético. La cosa puede ser muy complicada, pero nosotros vamos a centrarnos en la más sencilla, que es el efecto que tiene un campo magnético uniforme sobre una partícula que se mueve con una velocidad inicial v y que entra en la región del espacio donde se encuentra este campo uniforme con una velocidad que es perpendicular al campo magnético uniforme. ¿Por qué este es el caso más sencillo? Primero, porque al ser el campo magnético uniforme, la fuerza que se va a producir también va a ser uniforme y tendrá un módulo que será igual a Q por V por B, el módulo por el seno del ángulo que forma, que al ser 90, pues esto vale 1 y me queda que será una fuerza magnética sobre la partícula igual al producto el valor de la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Bien, pues tenemos una partícula que se mueve con una velocidad que en ausencia de otro tipo de fuerza de desplazamiento permanecería constante, pero que se ve sometida a una fuerza que, como ya hemos dicho, es perpendicular a la velocidad. Recordamos que vimos antes que la fuerza siempre es perpendicular al plano formado por v y por b. Luego también es perpendicular a d y es perpendicular a v. ¿Qué es lo que ocurre con una partícula que se está moviendo con velocidad constante en presencia de una fuerza perpendicular a ella? Pues que va a describir una trayectoria circular, es decir, se va a ver sometido a una fuerza centrípeta que tira de ella hacia el centro. Aquí hemos representado la velocidad, el campo magnético y la fuerza en las direcciones de los ejes. Aquí lo hemos representado en un plano. Representamos V, representamos la fuerza, y el campo magnético lo hemos representado con X. Esta X lo que me está indicando es que el campo magnético va hacia adentro.
Si la representación en el plano, en vez de tener X, tendríamos unos círculos con un punto medio, indicaría que el campo va hacia afuera. Esto simplemente a la hora de facilitar la representación. Si lo representamos en un plano, creo que al llevar V sobre B, B iría hacia adentro. Entonces, al llevar V sobre B, la fuerza sobre la partícula positiva sería en este sentido. Es mucho más cómodo después a la hora de representar la trayectoria, que sería una circunferencia. La partícula se estaría moviendo describiendo una circunferencia. Esta circunferencia es debida a esta fuerza. ¿Vale? Sabemos la segunda ley de Newton, que la aceleración es el cociente entre la fuerza y la masa de la partícula. En este caso, la fuerza hemos dicho que es Q por V por B. Por tanto, la aceleración centrípeta que se le produce aquí sería Q por V por B partido por la masa. Recordamos también que la aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad por el radio de giro. En este caso, el radio sería el radio de esta circunferencia. Si despejamos de esta expresión, tendríamos que R es mv cuadrado partido de Q por V y por B. Esta V se les va a restar el cuadrado y nos queda que el radio que describe la partícula que penetra con una velocidad V en presencia de un campo magnético uniforme B y de forma perpendicular a este campo magnético, pues es una circunferencia que tiene de radio el producto de la masa por la velocidad dividido entre el producto de la carga por el módulo del campo magnético. Esto que tenemos aquí, m partido por q, es característica de la partícula, mientras que v partido por b son características que se asignan de forma externa. Es decir, nosotros controlamos la velocidad a la que entra la partícula y la intensidad del campo a la que se va a ver sometida. Bien, pues ya con esto que tenemos aquí, podemos resolver el primer apartado. Deduzcan la expresión de radio de la trayectoria de una de ellas. Ya lo hemos visto. El radio de la trayectoria de una de ellas, como ya hemos visto, es igual a el producto de la masa por la velocidad, el módulo de la velocidad dividido entre el valor de la carga y el módulo del campo magnético. La segunda parte dice que si la masa de la primera es 20 veces mayor y su carga es la mitad de la segunda, que encontremos la relación entre los periodos de su movimiento. Bueno, pues para eso tendremos que volver aquí y tener en cuenta que el movimiento que describe es un movimiento circular. Como movimiento circular que es, podemos calcular las magnitudes angulares. Por ejemplo, recordamos que la velocidad lineal es la angular por el radio, el módulo, pues teniendo en cuenta, aquí podemos poner en mayúscula lo que antes, que el radio del movimiento que escribe la partícula cargada cuando entra en presencia de campo magnético es E por V partido por Q por B. Sustituimos aquí, me quedaría N por omega por R dividido Q. Y aquí despejamos omega. Y encontramos que omega es igual a Q partido por M y multiplicado por E. Teniendo en cuenta que el periodo es 2pi partido por omega, característica
bien del movimiento angular, pues sería 2pi partido de q partido de m y multiplicado por b. Por lo mismo, 2pi m partido de q por b. Bueno, pues ya hemos encontrado las dos opciones que vamos a tener que utilizar para esta segunda parte del problema. La primera que teníamos de antes, el radio es igual a m por v partido por q por b, y el periodo es igual a 2pi por m partido por q por b. Pues, como hemos visto en el enunciado, dice: si la masa de la primera es 20 veces mayor y su carga es la mitad, encuentre la relación entre los periodos de los movimientos. Bueno, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos partículas. La primera tendrá un periodo que será, copiando la fórmula, 2pi por su masa dividido por su carga y el campo magnético, que para ambos es el mismo, para ambas partículas es el mismo. Para la segunda tendremos exactamente la misma expresión, solo que cambiamos los valores de su carga y de su masa. Me dan el valor de la carga y de la masa de la primera partícula en relación con la segunda. Me dicen que la masa de la primera es 20 veces la masa de la segunda. Pues aquí cambiamos masa 1 por 20 veces la masa de 2. Y que la carga es la mitad. Pues cambiamos Q sub 1 por Q sub 2 partido por 2. Despejamos de manera que nos quede una expresión en función de la masa 2 y de la carga 2, que es exactamente esta que tenemos aquí y que corresponde al periodo. Y tenemos que 2 veces 20, que es 40, el periodo de la segunda. Es decir, la primera partícula se va a mover con un periodo que es 40 veces mayor al de la segunda. Y con esto, pues, habríamos finalizado esta actividad. Más que problema, es una actividad en la que tenemos que razonar las respuestas. Bien, las mismas pruebas de acceso de 2025, en la reserva aparecía un ejercicio que era una aplicación práctica de la ley de Lorentz. Este sí lo podemos considerar entonces un problema, no como el anterior, que era más bien deducir la fórmula en función de los conocimientos que ya deberíamos de tener acerca de la ley de Lorentz y las características de esta. En este caso dice que tenemos un electrón que parte del reposo y que es acelerado mediante una diferencia de potencial penetrando con una velocidad v, nos lo dan en su notación vectorial, en el seno de un campo magnético uniforme de valor b igual a 0,2 jt. Es decir, también me dan la notación vectorial para el campo. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que por el hecho de entrar en un campo magnético con una velocidad va a aparecer una fuerza que vendría dada por la ley de Lorentz. Si recordamos lo que vimos anteriormente, decíamos que si V y B eran perpendiculares, entonces la fuerza en módulo quedaba bastante más sencillo. En este caso, si os fijáis, V tiene la dirección del vector unitario Y, ya la tengo aquí representado, y B tiene la dirección del unitario J, ya está aquí representado, con lo cual F va a estar en la dirección del eje Z. Teniendo en cuenta que esto es un ángulo de 90 grados, me va a quedar que el módulo de la fuerza igual a Q por V y por B. Vemos también que B no depende para nada del tiempo, es decir, un campo uniforme. Por tanto, aquí tendríamos el caso que ya vimos cuando explicamos en el ejercicio anterior cómo se calculaba el radio de la trayectoria descrita. Este es un caso claro de una carga, en este caso un electrón, que entra con una velocidad v en presencia de un campo magnético
uniforme pero de manera perpendicular y va a describir una trayectoria circular. Aquí tendríamos representado cómo sería esta trayectoria. Podemos determinar incluso cuál es el sentido del vector fuerza simplemente resolviendo el determinante. En este caso aquí tendríamos que poner menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, que sería la carga del electrón. Aquí pondríamos el determinante I JK. Y solamente tiene componente, V solamente tiene componente X y B solamente tiene componente Y, o el unitario J. 0, 0,2 y 0. A la hora de resolver este determinante, este va a ser 0 y el único que va a ser diferente de 0 es este producto. Menos 1,6 por 10 a menos 19 por 3 por 10 elevado a 5 por 0,2 por K. Todos los demás van a ser 0. Esto da un valor de menos 9,6 por 10 elevado a menos 15 K newton. Es decir, la fuerza a la que se verá sometido tendría esta dirección y este sentido. A la hora de representar la trayectoria circular es mejor que la hagamos con la notación plana. Es decir, aquí representaríamos el campo que iría hacia adentro, eso es lo que significa la X, tendríamos una carga negativa y tendríamos la velocidad. Si hacemos el producto vectorial de la velocidad por el campo, veríamos que al llevar v sobre b, la fuerza iría hacia afuera, hacia aquí. Pero como es una carga negativa, el sentido tiene que ser el contrario. Estoy aplicando la regla de la mano derecha. Y esta sería la trayectoria que describiría una circunferencia. Ya vimos en el ejercicio anterior que el radio de esta circunferencia era igual al producto de la masa de la partícula por la velocidad con la que entra en módulo por partido de la carga de la partícula por el módulo del campo. Al ser vectores que solamente tienen componentes unitarios o I o J, pues el módulo es muy sencillo, prácticamente es simplemente quitarle el unitario. Pues tendríamos que la masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31. La velocidad con la que entra es 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo. La carga, que es igual para el electrón que para el protón, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y el módulo del campo, que sería 0,2 Tesla. Pues cuando resolvemos esto, nos sale que describe una circunferencia de radio 8,53 por 10 elevado a menos 6 metros. Con esto tendríamos resuelto el primer apartado, en el que se nos pedía pues el valor del radio y después el periodo de la órbita que describe el electrón. El periodo de la órbita lo vimos también antes. Este realmente es el apartado 2i. Es 2pi por m dividido entre q y b. Sustituimos, la masa la tenemos de antes, la carga también y el módulo del campo magnético. Y sale un periodo de 1,79 por 10 elevado a menos 10 segundos. Bien, quedaría por resolver el apartado 3, que dice la diferencia potencial necesaria
para que el electrón adquiera la velocidad indicada. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto ya no tiene nada que ver con el campo magnético, que en realidad es un problema de campo eléctrico. Si recordáis, cuando teníamos una partícula cargada, en este caso sería el electrón, si lo sometíamos a una diferencia de potencial, lo podríamos acelerar. El campo eléctrico es un campo conservativo. Aquí sí podemos aplicar el principio de conservación de la energía. Entonces tendríamos el electrón en esta posición 1 y después el electrón ya acelerado en esta posición 2. Aquí no tendría energía cinética porque estaría en reposo. La energía cinética en 1 sería 0. Pero aquí sí tendría energía cinética porque ya lo hemos acelerado con esa velocidad que es la que nos dan en el ejercicio, de la de 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo en módulo. Esto sería mv cuadrado partido por 2. Aquí tendría una energía potencial 1 y aquí tendría una energía potencial 2. Sabemos que esto sería energía mecánica en 1, la suma de ambas, y esto sería la energía mecánica en 2. Y que estas energías mecánicas tienen que ser iguales. Por tanto, la energía potencial en 1 tiene que ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. O lo que es lo mismo, la energía potencial en 1 menos la energía potencial en 2 es igual a la energía cinética en 2. Esto sería la variación de energía potencial pero cambiada de signo. Esto sería igual a la energía cinética en 2. Pues lo único que nos faltaría sería relacionarlo con el potencial. Recordamos que la variación de energía potencial es igual a la carga por la variación del potencial, pues entonces esto sería igual a menos la carga por la variación del potencial, y esto sería igual a la energía cinética, que es mv cuadrado partido por 2. Ya lo único que nos quedaría sería despejar la variación de energía potencial, que sería cambiarle el signo a mv cuadrado partido de 2. Tenemos la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31. Tenemos también la velocidad del electrón, que es 3 por 10 elevado a 5. Y tendríamos dos veces la carga que hace el electrón, sería menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Si hacemos todas estas operaciones, 9,1 por exponente menos 31 por 3 exponente 5 dividido entre 1,6 exponente menos 19, y nos sale 0,256 voltios. Esto que se me ha olvidado, elevar esto al cuadrado. Pues ya con esto habríamos finalizado el problema completo. Vamos a finalizar haciendo un resumen de todo lo que hemos visto con un problema que estuvo en la reserva de las pruebas de acceso a la universidad en el año 2024. Este que tenemos aquí en pantalla. Tiene dos apartados, como tenían en aquel momento. Ten en cuenta que estos ejercicios cada uno valían 2 puntos y medio, un punto del apartado A y punto y medio del apartado B. Pues empezamos con el apartado A, que dice que en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme entran perpendicularmente al mismo y con igual velocidad dos partículas de masa M1 y M2
y de cargas Q y 2Q respectivamente. Dice que si el radio descrito por la segunda partícula es el doble que el de la primera, obtengamos razonadamente la relación entre m sub 1 y m sub 2, entre la primera y la segunda partícula. Bien, esto es algo que ya hemos visto en los ejercicios anteriores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando una partícula cargada entra con una velocidad v perpendicularmente a un campo magnético uniforme, se ve sometida a una fuerza constante que le va a producir un movimiento circular. Entonces, recordamos la fórmula que dice que la fuerza a la que se ve sometida una partícula cuando entra en un campo magnético uniforme es igual al producto de la carga de la partícula por la velocidad que lleva multiplicada vectorialmente por el campo magnético, lo que llamamos la ley de Lorentz. Bueno, el caso es que en este ejercicio las partículas entran con una velocidad que es perpendicular. Por tanto, el módulo de la fuerza va a ser Q por V por B por el seno del ángulo que forman, que al ser perpendicular es 90 y el seno vale 1. Otra de las consecuencias que sacábamos de este tipo de movimientos de partículas cargadas es que al ser B uniforme y el entrar perpendicularmente, esto es constante, es decir, se ve sometida la partícula a una fuerza constante. Esta fuerza es perpendicular a la velocidad. Una partícula que se mueve con una velocidad constante y que se ve sometida a una fuerza perpendicular constante también, describe un movimiento circular. El movimiento circular viene caracterizado por una aceleración centrípeta que sería igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de la circunferencia, pero que también sería igual a la fuerza centrípeta dividida entre la masa de la partícula. Esta fuerza centrípeta, la fuerza que tira hacia el centro, es la fuerza magnética. Es decir, es esta expresión que ya vimos en el apartado anterior. Pues a partir de aquí despejamos la masa y encontramos que la masa es igual al producto de la carga por la velocidad por B y aquí por R y dividido entre V cuadrado. Simplificamos y nos queda que la masa de una partícula queda definida por la carga, el campo, el radio de la trayectoria y la velocidad que lleve. En este caso nos dice que la masa de las partículas es m1 y m2. Bueno, pues para la partícula 1 su masa será la carga, que me dicen que es Q, el campo, que es B, el radio de la partícula, que sería en este caso R1, y la velocidad. Para 2 será su carga, que dice que es 2Q, el campo, que es el mismo, el radio, que dice que es el doble que el de la primera, y la velocidad, que es la misma que la de la otra partícula. Me piden que encuentre la relación entre m1 y m2, pues lo único que tengo que hacer para encontrar la relación es dividir m1 entre m2. Simplificamos y nos queda 1 partido de 4. Como veis, una vez que controlamos el significado de lo que es la fuerza de Lorentz y el movimiento de partículas cuando estas entran en campo magnético uniforme con velocidades perpendiculares, que es el único caso que nos vamos a encontrar, pues a partir de ahí es bastante sencillo resolver. Dice el segundo apartado, que ese sí es nuevo, que razonemos si la fuerza magnética realiza
trabajo sobre las partículas y cómo cambia la energía cinética. Bien, si os habéis estudiado la teoría en este tema, sabréis ya que no se realiza trabajo por parte de la fuerza magnética. Si recordamos la definición diferencial de trabajo, decimos que la diferencial del trabajo era igual al producto escalar de la fuerza por diferencial de desplazamiento. Si lo realizamos a través de un recorrido, lo que hacíamos era la integral de f por diferencial de r. Teniendo en cuenta que la velocidad la definíamos como la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, despejando de aquí diferencial de r, veremos que sería v por diferencial de t. Esto lo llevamos aquí y tenemos que sería la integral de f por v por diferencial de t. ¿Qué es lo que ocurre? Por definición, hemos visto que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad y al campo. Por tanto, ese producto escalar es cero. Y el trabajo que se realiza siempre por una fuerza magnética es siempre igual a cero. ¿Cómo cambia su energía cinética? Bien, aplicamos el teorema de las fuerzas vivas, que dice que el trabajo va a ser siempre igual a la variación de la energía cinética. Como hemos visto que el trabajo vale cero, la variación de energía cinética también es cero. Es decir, no hay variación de energía cinética, o la energía cinética de la partícula va a permanecer constante. Eso también lo podemos ver examinando que si lo único que hace la partícula es cambiar la dirección del vector velocidad, pero no cambia el módulo del vector velocidad va a ser el mismo, por tanto la energía cinética también va a ser la misma. Se puede llegar a la misma conclusión de dos maneras diferentes. Nos quedaría entonces el apartado B, que sería el que corresponde al punto y medio su resolución. Dice el apartado primero: un protón que parte del reposo es acelerado en el sentido positivo del eje X al aplicar una diferencia de potencial de 1000 voltios. Determina la velocidad que alcanza el protón tras ser acelerado. Esto ya hemos visto en el ejercicio anterior, que corresponde a un problema de campo eléctrico y que el campo eléctrico es conservativo y por tanto se conserva la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. Entonces, variación de energía mecánica es igual a 0. Esto sobraría aquí. Y para ser más correcto, energía mecánica es 1 es igual a energía mecánica 2. En el punto 1 tendremos la energía potencial y la energía cinética, que como el protón está en reposo, aquí vale 0. Y aquí tendríamos la energía potencial en 2 más la energía cinética en 2, que es la que nos interesa a nosotros calcular la velocidad. Esto, como hemos visto antes, equivale a poner menos la variación de la energía potencial, lo que es lo mismo, menos Q diferencia potencial. O también, poniéndolo en positivo, QV sub 1 menos V sub 2. Esta diferencia de potencial entre las dos láminas de condensador o lo que fuera que he acelerado corresponde en este ejercicio a 1000 voltios. La carga corresponde a la carga del protón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Y esto va a tener que ser igual a la energía cinética del protón una vez que ha pasado de un punto a otro, y que es mv cuadrado partido por 2. Despejando la velocidad, tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga
por la diferencia potencial, de signo, milivoltios, dividido entre la masa. Sustituyendo los datos, obtenemos 433.861 metros por segundo. Recordamos, esto es campo eléctrico. Y el campo eléctrico es conservativo. A diferencia del campo magnético, que no es conservativo. Bueno, pues ya tenemos el protón acelerado. Una vez que el protón está acelerado, penetra en un campo magnético describiendo una trayectoria circular. Si me dicen que describe una trayectoria circular, ya sabemos que la velocidad con la que entra es perpendicular al campo magnético. Porque este es el único caso en el que la partícula describe una trayectoria circular. Me preguntan por el módulo del campo magnético. Ya hemos visto antes que en este caso podíamos encontrar una expresión que relacionaba el radio de la trayectoria con la masa y la carga de la partícula y la velocidad y el campo magnético. A partir de aquí podemos despejar el campo magnético, que va a ser igual a la masa por la velocidad partido por la carga y el radio. Esto me da un valor de 1,152 Tesla. La dirección la acabamos de deducir a partir de esto. Por describir la trayectoria circular, se deduce que la velocidad es perpendicular, el vector velocidad es perpendicular al vector campo magnético. Y con esto, pues habíamos acabado.